Hola, buenas tardes, días, profesor. Yo soy Edith Hernández Camacho y yo voy a hablarle acerca de Giovanni Levi, un conocido historiador de la época moderna, el cual nos explica varias cosas a través de la microhistoria. Y la verdad, para introducirnos en el tema, Giovanni Levi es uno de los historiadores que más me llamó la atención debido a que ¿cómo explicarlo? Este mismo me llamó la atención porque, así como lo mencioné antes, su método de explicación es algo que llama la atención. Eh, yo vi varios historiadores en el día de escoger a quién íbamos a investigar y al ver que Giovanni Levi, al tener ciertos aspectos de conocimiento y métodos de investigación sobre lo que es la misma historia, decidí investigarlo por ese mismo motivo. Y disculpe de antemano mi mala pronunciación, pero es porque no puedo en sí pronunciarlo muy bien. No es que el idioma sea difícil, sino que de repente como que no puedo pronunciarlo. Pero bueno, iniciemos con lo que es su vida. Y desde ahí vamos a mencionar sus obras, lo que es para él y una conclusión de mi parte para terminar con esto. Su vida. Uy. Giovanni Levi es un historiador italiano nacido el 29 de abril de 1939 en Milán, capital de Italia. Es conocido como el fundador y padre de la microhistoria italiana, el cual es una escuela que ha influenciado notablemente las ciencias sociales en las últimas décadas. Giovanni Levi es miembro de una familia judía con raíces intelectuales y democráticas. Esto es debido a que su padre formó parte de un grupo antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, además de que este conocido historiador, al mencionar todo esto, digamos que también vivió parte de esta Segunda Guerra. Giovanni Levi hasta ahora ha ejercido como profesor de la historia moderna en varias universidades, en la Universidad de Turín y actualmente en la Universidad de Casporcari en Venecia. Es codirector de investigaciones en el programa de doctorado que estudia sobre Europa, el mundo mediterráneo y sus difusiones atlánticas, en cual se hablará más adelante. Además es profesor del máster y doctorado de la historia de Alemania, de América Latina, en la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla, España. Como ya se mencionó antes, este historiador se basa a través de la microhistoria, que junto con Carlo Ginzburg son considerados como los padres y fundadores. Pero ¿en qué consiste? Bueno, la microhistoria consiste en reducir la escala de observación con el fin de observar y analizar cosas antes no vistas. Es decir, que este mismo se basa en escuchar casos de una zona o un lugar tanto conocido como no conocido en determinada época. Se utilizan varios métodos para poder analizar la microhistoria, pero asimismo la microhistoria italiana tiene diferentes divisiones y es decir que está dividido en ciertos aspectos, como por ejemplo Carlo Ginzburg. él se Él se adentró más en los aspectos culturales y antropológicos de la sociedad desde el pasado, mientras que Giovanni Levi, nuestro historiador en cuestión, se metió dentro del aspecto económico y social de las personas desde la antigua Grecia hasta ahora la actualidad. No simplemente se investiga no simplemente se investiga la ciudad en sí, sino que la ciudad ayuda a representarla, por así decirlo. Representan lo que es cada aspecto, una pequeña historia.
La microhistoria no simplemente se basa en hechos que son demasiado conocidos como la guerra, como los acontecimientos de la guerra, sino que también se basan en pequeñas historias de pequeños personajes que se encuentran dentro de un mismo entorno. Un ejemplo sería la historia de una enfermera durante la Segunda Guerra, que gracias a ella varios de los heridos fueron curados y tratados para que no perdieran sus vidas. Eso sería un ejemplo de la microhistoria. Y tras haber mencionado algo acerca de la microhistoria, vamos a pasar a lo que son sus obras, los cuales escogí tres, que son los que considero más importantes. Entre ellas está la herencia inmaterial, que al ser un clásico de la historiografía, es decir, que varios historiadores al investigar ciertos aspectos de la historiografía se basaron en lo que es ciertas citas del actualmente varios historiadores en la actualidad, varios toman como ejemplo varias citas del historiador Giovanni, debido a que la intención de Giovanni, como lo describe aquí, al escribir el libro fue superar la idea de que la sociedad rural permaneciera inmóvil, homogénea y que los cambios son achacables al exterior. Bueno, algo que puedo mencionar sobre sus obras es que son algo que nos muestran ciertos aspectos de la historia a través de reflexiones e incluso puntos en donde uno antes no podía haber visto sin un método en específico, y como mencioné antes están estas obras. Esta historia esta obra, La herencia inmaterial, nos adentra en la ya mencionada microhistoria. Gracias a la herencia inmaterial se menciona la microhistoria, en donde busca el encontrar los hechos históricos y así comprenderlas. A su vez, también persuade la vida política de las personas en sí, como tal la sociedad, algo que se mencionó antes desde la descripción de la microhistoria, por lo que es algo interesante. En mi punto de vista es algo que me gustó demasiado porque nos da varios conceptos sobre esta misma microhistoria, varios ejemplos con relación a ciertos acontecimientos, y también nos muestra los diferentes métodos para investigar este tipo de cosas. Es algo que también considero que puede llegar a ser importante en el futuro para los nuevos historiadores o los futuros que vayan a llegar en el futuro entre nosotros los jóvenes, y es algo que se puede llegar a recomendar porque en sí nos explican varios aspectos de la microhistoria y el cómo es que se ve el significado de la misma historiografía. Después de haber hablado acerca de la herencia inmaterial, se lleva a cabo lo que es la obra de la historia de los jóvenes, que nos centramos dentro de lo que son los hechos relacionados desde la edad antigua hasta la moderna. Y como lo menciona aquí, este libro se divide en dos volúmenes, que es de la antigüedad a la edad moderna y también la edad contemporánea. Mm, este, desde la edad Desde la antigüedad a la edad moderna, se toma en cuenta a los jóvenes de la ciudad de Grecia como punto de partida, porque se nos hace una reflexión sobre sus actitudes y actividades que se basan con la sociedad, y desde aquel entonces se va seguido a lo que es a la antigua Roma y así sucesivamente de Italia hasta sus atributos, formas de pensar, y termina con lo que son el obtener conocimiento acerca del autoritarismo paterno y la libertad, porque es algo que, como lo dice el título, se adentra en los jóvenes, las actitudes y los pensamientos que se llevaban a cabo desde esa época. Es algo que se deduce hasta ahora sobre cómo era el pensamiento de cada joven de aquel entonces, por lo que es algo que a mí me llamó mucho la atención, es algo que a mí me gustó demasiado debido a debido a que también se relaciona con lo que son las formas de hacer historia y la primera obra que se ha mencionado anteriormente.
Bueno, ya después de haber mencionado el primer volumen, la primera parte de la obra, también se nos menciona la edad contemporánea, el cual no es algo difícil porque es algo en lo que se basa más, en lo que se tiene más conocimiento, debido a que desde la edad contemporánea se menciona desde los militares y las guerras, es decir, desde las primeras guerras, los acontecimientos ya mayores, los acontecimientos mayores hasta lo que es una metáfora del cambio social. Es decir, que el cambio que han llevado los jóvenes desde aquella época de la Italia fascista hasta los años 50 de Estados Unidos. Todo ese tiempo es lo que se estudia, es lo que nos da a conocer Giovanni Levi, deduciendo todo el concepto. Giovanni Levi nos explica todo lo que él entiende acerca de este tipo de métodos. Nos explica, nos hace reflexionar y analizar los conceptos de cada cosa. Y eso sería todo por parte de la historia de los jóvenes. Ya por último llegamos a lo que es la forma de hacer historia. En sí es una obra que se me llegó a dificultar por varios conceptos que por el momento no se entienden. Bueno, formas de hacer historia es un conjunto, nos mencionan desde un conjunto de historiadores el concepto de historia a través de preguntas. Una de las preguntas que se ha hecho mucha reflexión dentro de esta obra es el que es la historia nueva. Ellos se encargan de explicarnos el concepto de historia nueva, desde dónde inicia hasta dónde termina. También se analizan las áreas que se conforman, porque la historia se divide en ciertas áreas, desde el ambiente, lo social, lo económico, lo cultural, y etcétera. Entonces, desde estos ciertos ámbitos es que se estudia este libro. Es algo que también llamó la atención, aunque como dije antes, se complican ciertos conceptos debido a que este mismo libro se toma como un poco como debate. Un debate, un ensayo. Es algo interesante en sí. Y bueno, como se mencionó antes, para poder investigar todo este tipo de cosas, sus fuentes empleadas, las fuentes empleadas por él son desde mi punto de vista, son el método deductivo, que se ve muy claramente porque es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas y principios. A lo que yo entiendo por esto es que el método deductivo se lleva a cabo a través de lo que son testimonios, comentarios de personas que probablemente vivieron en esos momentos o tienen conocimientos de de dichos acontecimientos. Se encarga de eso mismo. Y también existe el método documental, que es el que todos llevamos a cabo en todo momento para tener conocimiento de cierta cosa. El método documental, como se menciona aquí, es una estrategia de investigaciones cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, etc. Giovanni Levi, como lo ha dicho en varias de sus entrevistas, este mismo se encarga de lo que son el investigar a través de documentos y encuestas con relación a lo que es la historia y la microhistoria de diversas personas para obtener una conclusión. Una conclusión que se lleva a cabo como tal. Eso es lo que yo pienso acerca de las fuentes que este mismo emplea. Con relación a lo que es su contexto, como se mencionó antes, él nació en una familia judía durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Esto también se relaciona con el método deductivo, ya que esto mismo en sí presenció la Segunda Guerra, ya que él obtuvo anécdotas, vivió acontecimientos importantes y aparte vio todos los sucesos por los que pasaba a su familia o los de su entorno con relación a esta misma guerra, y también con lo que su mismo padre, al ser un militar que estaba en el grupo de antifascistas durante esta misma guerra,
pues es algo que lo llevó a tener varios conocimientos y llevar a cabo lo que son sus investigaciones con relación a la microhistoria. Bueno, aquí es donde llegamos a lo más importante. Y bueno, la historia, como lo mencionó él en la conferencia sobre microhistoria en el Instituto de Investigaciones Histórico-Social de la Universidad Veracruzana, eh, y una de sus entrevistas con la Universidad de Bogotá, Colombia, para él es una ciencia que busca la verdad, y también es la ciencia de las preguntas regulares y las contestaciones igualables. Es decir, que él mismo explica en la misma conferencia y su entrevista que para él la historia busca la verdad de ciertos acontecimientos que no han sido revelados en su totalidad y además responde a las preguntas que varios de nosotros nos hacemos con relación al pasado y busca en sí lo que es la respuesta adecuada para responder estas mismas preguntas, algo que es algo que puede llegar a ser interesante en su parte, de su parte, y algo que me llamó mucho la atención de esa entrevista es de su respuesta a lo que para él significa esta misma disciplina que nosotros estamos estudiando para obtener ciertos conocimientos. Eh, cerca, ya para acá, antes de terminar, su tipo de exposición, yo considero que es clara, es su exposición es clara debido al contexto y la explicación que se basa en los hechos, tanto documentales como deductivos, así como lo menciona de diapositiva. Eh, me gusta porque él busca la forma de analizar con conceptos que para la mayoría de nosotros, los jóvenes, podamos entender, y es algo interesante, por así decirlo. Así, Asimismo, llegando a la conclusión de que, como se mencionó antes, Giovanni Levi es un investigador importante que, a mi parecer, aunque es algo difícil investigar acerca de su vida, siento que busca la forma de hacer que todos comprendan lo que son sus conceptos y lo que es, y trata de demostrar lo que para él es la microhistoria, la historia y la historiografía. Él busca ese tipo de cosas, busca el poder enseñar de la forma más adecuada y entendible. Y con respecto a sus obras, hasta él mismo menciona que esto es con el fin de aprender, con el fin de enseñar a todos, tanto él aprende como nosotros aprendemos, él enseña y nosotros también. También me hace reflexionar que todos formamos parte de una microhistoria en la que nosotros tenemos un papel importante en sí. Y con esto se concluye mi exposición. Aquí se encuentran mis referencias y lo único que quería decir es que gracias por su atención.